placer. Gastón Trixuk te saluda. Buenas tardes, aquí en Mar del Plata, Argentina. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muy bien. 5 o 6 horas tenemos de diferencia con España. 4 horas. Ah, 4 horas. Acá sí, son 6 menos 5 de la tarde. Allí estarán 10 menos 5 de la noche. Exacto. Bueno, Acá estamos en 10 menos 5 de la noche, exactamente. bueno, una hora bastante prudente, por decirlo de algún modo, ¿no? Para nada, es un placer. Imagínate comunicarme con ustedes ahí, con mi país. Muy lindo. Bueno, Nada, no hay problema. bueno, Gustavo, yo decía, ¿no? En muchos frentes de trabajo que tenés, como periodista, comunicador, abogado, consultor, uno de los temas que surgió charlar hoy venimos con un contenido político bastante interesante en el programa, de cuestiones relacionadas a la geopolítica y la geopolítica argentina. ¿Cómo estás observando vos el comportamiento principalmente de Argentina en esta materia? Para la cual muchos países empezaron a trabajar mucho tiempo antes, ¿no? Y entendieron la importancia de llevar adelante acuerdos geopolíticos en función de cómo viene evolucionando el mundo. Sí, yo te diría que la geopolítica en la Argentina hay que mirarla incluso desde otro punto de vista. Porque ¿qué es la geopolítica? Es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos y que Sí. influye, por supuesto, esos factores geográficos en la vida y la evolución de los estados. La geopolítica, Gastón, en la Argentina es fundamental. ¿Por qué? Porque ante una situación en la que estamos, con una crisis institucional, con crisis económica financiera, con una crisis de desocupación, en muchas partes del mundo está pasando esta situación, ¿no? Y Ujú. en nosotros hace tiempo. Entonces, para ponernos en contexto, cuando hablamos de geopolítica, ojo, yo no me estoy refiriendo a la geopolítica internacional, o sea, a la situación de Argentina frente al mundo, sino frente a nosotros mismos. Fíjate que nosotros, para ponernos en contexto, tenemos una Argentina que posee 2.800.000 kilómetros cuadrados, Mm. tiene 45 millones de habitantes y una densidad poblacional que es bajísima. Sí, Estamos hablando de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. sí. Si lo comparamos como donde yo estoy acá en España, que tienen 51 habitantes por kilómetro cuadrado y tiene una densidad de población bajísima para lo que es Europa, porque es la menor densidad de población de Europa, y sin embargo es un territorio bien inferior al nuestro y además un territorio más árido, menos rico, y esto nos muestra entonces la vulnerabilidad territorial que tiene nuestro país. O sea, tenemos un gran territorio, poca población y totalmente mal distribuida. Sí. ¿Por qué mal distribuida? Porque tenemos una enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires y de otras ciudades como Córdoba, por ejemplo. Mm. Y sin duda debemos promover un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique sustancialmente estas asimetrías. No sé si tú te referías a este tipo de geopolítica, Sí, sí, porque sí, coincido. Fíjate que hace más o menos, número arriba, número abajo, 30 años, Alfonsín en algún momento propuso esto de buscar una capital alternativa, sacar la capital de Buenos Aires justamente para extender un poco las ramas y la densidad poblacional hacia otros sectores, y no que tenés en la provincia de Buenos Aires viviendo 15, 17 millones de personas. Bueno, totalmente. explica un poco lo Sí, que vos sí, sí, decís, ¿no? sí. Sí, tanto es así que el proceso de descentralización del país en el área metropolitana de Buenos Aires es, como todos sabemos, no es nada nuevo, es súper negativo. Ujú. Tenemos que el 1% del territorio, en el 1% del territorio se asienta el 35% de la población. Y cuidado, el 80% de la producción argentina se origina en un radio de apenas 400, 500, 600 kilómetros de esa área. Sí, O, sí. o sea, Gastón, es fundamental entender que la mayoría de las provincias no genera ni un tercio de los recursos económicos que necesitan para pagar sus gastos. Estoy hablando que no tienen para subsistir y por lo tanto requieren de fondos nacionales para cubrir las necesidades. Claro. O dicho de otra manera, dependen de la Casa Rosada para Sí. cubrir más de 2 tercios de sus gastos, ¿sabes? Sin duda. Ahora, yo siempre lo planteo en estos términos, ¿no? A mí me da la sensación de que llegamos a un punto en el cual estamos sobrediagnosticados. ¿Por qué digo esto? Si hablamos de la economía, del dólar, de la inflación, de la situación de los barrios, de la pobreza, de la educación, de la geopolítica, de la superpoblación en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el concentrado este que estamos hablando. Ahora, estamos sobrediagnosticados, ya todos sabemos lo que nos pasa. ¿Por qué entendés vos que con el paso de los años, y hablamos de décadas, no hablamos de unos pocos años o unos meses,
no empiezan a revertirse estas situaciones? Mira, no se revierten las situaciones tanto en este aspecto como en otros, porque no hay proyectos políticos concretos. O sea, se basan todos en ideologías inexistentes, porque para mí lo que valen son los proyectos. Dentro de un proyecto hay un montón de ideologías, según los sectores a donde vayas dirigido para solucionar los problemas de cada uno, de esos colectivos. Y entonces las soluciones no aparecen porque los partidos políticos no ofrecen soluciones, todos diagnostican, y es diagnóstico tras diagnóstico. Por ejemplo, en esta situación de la geopolítica, vamos a ir a una solución concreta, que puedes estar de acuerdo o no, pero el tema hay que solucionarlo, Claro. hay que proponer una solución. Yo estudié este tema y otros, de los cuales hice un proyecto para la Argentina con más de 40 soluciones a los problemas que nos presentan, y en este caso, por ejemplo, se podría solucionar. ¿Qué te parece si te digo que podemos unir las provincias y hacer 5 comunidades regionales? Las provincias no tienen hoy la organización política. ¿Por qué? Porque las regiones, el artículo 124 de la Constitución argentina, no les permite tener organización política, les permite conformar una región, pero de ninguna manera la organización política. Y eso significa, perdón, el artículo 124 le permite la regionalización, pero el artículo 126 proscribe a las provincias ejercer el poder delegado a la nación y por lo tanto proscribe la celebración de tratados parciales de carácter política. ¿Sabe lo que significaría esto? Esto significaría, por ejemplo, que al tener 5 comunidades regionales unidas entre las provincias, que las comunidades regionales podrían ser esas 5 como están establecidas hoy, que las estudiamos en el colegio, para poner un ejemplo. Sí, Pero pasaríamos de tener, escucha Gastón esto, pasaríamos de tener 24 congresos de legislatura provincial como hoy tenemos actualmente, a 5 congresos de legislatura provinciales. ¿Y Claro. qué tenemos con esto? Bajaríamos sustancialmente el gasto público y ni te cuento lo que serían los gastos políticos, de No. manera categórica. Y buscando un pragmatismo mucho más rápido, ¿no? Es decir, ser mucho más prácticos, ágiles a la hora de resolver, y que es esto lo que yo decía en la apertura del programa, ¿no? Estamos siempre chapoteando en el barro, siempre dando vueltas sobre lo mismo, nos cuesta mucho avanzar, muchos años, y a veces avanzamos un poquito y de repente ocurre algo relacionado al ámbito político, por supuesto, que te hace retroceder 2 o 3 pasos más de los que habías avanzado. Es difícil así, ¿no? Es muy difícil, Mira, muy difícil. siempre se dice... Muy difícil, muy difícil, ya te digo, porque no se presentan proyectos políticos con soluciones y concretas, que es lo que la gente quiere escuchar. Se van en discusiones ideológicas y yo te digo, tú administras una empresa. Yo no me fijo cuando administré y me tocó administrar empresas, cuando las ideologías políticas que voy a aplicar para la administración. Cuando me refiero a los empleados que trabajan en la empresa, me dirijo a ese sector de una manera y trato de solucionar los problemas con una ideología adecuada a solucionar los problemas de ellos, con los proveedores de otra manera, con los empresarios de otra, y así sucesivamente. Sí. Mira, en esto de la geopolítica que estamos hablando, además de ganar en bajar el costo político tremendamente, que todo el mundo se queja del costo político, pero está ahí y nadie hace nada para bajarlo. Y esto sería una manera de bajarlo sustancialmente. ¿Qué pasa? Para cambiar esto necesitamos cambios, transformaciones gigantes, como en otros sectores. Podemos hablar de ética, de moral, que es lo primero que hay que hacer. Porque yo te digo, Gastón, y un día lo podemos hablar en extenso, Sí. ¿qué medida política, económica puede funcionar en un país donde todo es un caos? Sí, no, coincido con vos. Realmente la capacidad de sobreponernos a las cosas que tenemos los argentinos, yo creo que es sobrenatural. Yo tuve la oportunidad también de vivir más de una década fuera del país y haces una experiencia de vida importante y después entendés muchas otras cosas con el paso del tiempo. Esta inestabilidad económica, financiera constante, la ausencia de políticas de crédito, el porcentaje elevado de la pobreza y la vulnerabilidad que tenemos, en fin, son muchísimas cuestiones que hacen a que otro país tal vez no lo pueda sostener. Sin embargo, nosotros más o menos la vamos llevando, con
todos nuestros más y nuestros menos, pero evidentemente de fondo hay una cuestión, hay una cuestión que da para charlarlo largo y tendido. Te hago la última, sin ánimo de abusar de tu tiempo, y nosotros ya estamos con el servicio informativo aquí encima. Por lo que vos estás viendo, y hablabas un poco también de decisiones que tienen que venir del ámbito político, recortar el gasto público, ser más pragmáticos, ir a los diagnósticos, a este sobrediagnóstico que ya tenemos, y empezar a tachar y a resolver esos problemas. ¿Qué estás viendo vos que pueda llegar a funcionar en el mundo con respecto a lo que es Argentina, ¿no? Este país presidencialista, agrietado, con dos fuerzas bien opuestas, con dos modelos de país totalmente distintos? ¿A qué te refieres concretamente? ¿Qué podría llegar a servir de lo que vos veas en España, en algún otro país de Europa? Bueno, yo lo que veo y te digo sinceramente es que antes que solucionar cualquier otro tipo de problemas, incluso esto de geopolítica, que es una medida concreta que puede solucionar grandes cosas, nada va a funcionar, absolutamente nada va a funcionar si no solucionamos la primera cosa, que es la ética y la moral. La ética y la moral es una cosa que son dos términos que parecen tan que no solucionan nada, y sin embargo es donde está el kit de problema en nuestro país, como en otros países también. Pero la ética y la moral, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que existe deontología política, deontología en todas las profesiones, como la medicina, como en el derecho, como en un montón de cosas. Sin embargo, no tenemos deontología política. ¿Por qué los políticos no tienen una manera de regular su actividad política? ¿Por qué no la podemos regular? ¿Por qué pueden obrar como quieren sin tener las sanciones correspondientes por no cumplir sus promesas, por no cumplir con ciertos requisitos que se le exigen para la actividad política? O sea, Gastón, sí, el primer problema que tenemos que solucionar es la ética y la moral de nuestro país. La corrupción no solo está en los políticos, porque la política, yo escucho políticos que dicen la casta política, esto, lo otro, todo muy bien, pero la política no es corrupta, corruptos son las personas que ejercen la actividad política. Pero también está el político corrupto, pero está el empresario corrupto y está